Buenas, ¿cómo va todo? Imagino que estarán todos muy felices por la victoria de Lula en las elecciones en Brasil. Una victoria que era esperada, era esperada pero no estaba nada asegurada, porque como recordemos en la elección anterior, en la primera vuelta, el 2 de octubre, había habido un resultado bastante sorprendente. Se esperaba que Lula gane en primera vuelta con más del 50% de los votos y terminó siendo una victoria de Lula con un 48,43% de los votos contra un 43,20% de Bolsonaro. Un resultado que sorprendió, pero aún así hubo segunda vuelta y el Lula ganó. Era lo que, como digo, se esperaba, pero no estaba asegurado por la gran elección que había terminado realizando Bolsonaro. Este domingo pasado, domingo 30 de octubre de 2022, va a pasar a la historia como el día que un obrero metalúrgico llamado Luis Ignacio Lula da Silva llega a la presidencia por tercera vez en la historia de Brasil y se convierte así, consecuentemente, en el primer presidente de Brasil en que llega a un tercer mandato. Ningún otro presidente lo había logrado. Quería hacer esta breve introducción antes de pasar a hablar propiamente dicho de la elección, porque me parece que se tiene que entender qué es lo que está en juego. Ahora sí, pasemos a hablar directamente de la elección. Acá estamos de vuelta. Bueno, como venía diciendo, el domingo 30 de octubre de 2022 se debía realizar un balotaje que definiera quién iba a ser el nuevo presidente de la República Federativa del Brasil. Un balotaje del cual se puede hablar mucho. Yo voy a tratar de ser breve porque si no se va a desvirtuar mucho todo. Emil Sader, el genial politólogo brasileño, define en una nota publicada en página 12 al día siguiente de la elección, este lunes 31 de octubre, define como la elección más larga y más tensa en la historia de Brasil. Esto se debe por motivos que ya hablamos en el primer video del canal, y se los voy a dejar acá por si lo quieren estar viendo, pero vale la pena recordarlos. Violencia política sin precedentes en la historia del Brasil, fake news, decisiones judiciales, apoyarse en las Fuerzas Armadas, que ahora reconocieron a Lula como nuevo presidente, pero durante todo su mandato y en el interludio entre primera vuelta y segunda, Bolsonaro intentó utilizarlas hacia su favor, cosa que no le salió nada bien, porque bueno, como digo, las Fuerzas Armadas son un propio actor político en Brasil, pero bueno, aún así, se entiende, fueron un apoyo que intentó tener y que durante su mandato lo tuvo, ya ahora de cara a la elección no. Y el mismo día de la elección, de una gravedad institucional gravísima, movilizar a la policía rodoviaria. Es la policía de carretera. Movilizarla hacia el noroeste del Brasil, que es donde el PT y Brasil por la Esperanza, la alianza de Lula, tiene históricamente más apoyo para evitar que se movilicen, cortando medio de transporte, deteniéndolos. Bueno, un intento golpista, dicho mal y pronto. Realmente es una victoria que no es parecida a las elecciones anteriores en las cuales ganó Lula, porque en las anteriores Lula había ganado tanto en 2002 como en 2006 con una base popular, el apoyo del pueblo y de los sindicatos únicamente. En esta elección Lula tuvo que acordar para llegar al gobierno, porque como digo, no era el mismo contexto que como cuando ganó por primera vez hace 20 años, tuvo que apoyarse en sectores del establishment empresarial, descontento con Bolsonaro, grupos evangélicos, históricamente muy opositores a él y a la izquierda, pero tuvo que apoyarse en él, y apoyos de los medios hegemónicos, es decir, O Globo, la revista Bella, etcétera, los medios hegemónicos común y corriente. Que sí, sabemos que ahora de estos tres sectores, alguno capaz sigue más, va a seguir estando más con el PT, otro capaz menos, pero tuvo que apoyarse en ellos. Estos apoyos se suman al apoyo del Movimiento Sin Tierra,
uno de los movimientos más importantes del Brasil. El PSOL, que es un desprendimiento del PT que se fue por disconformidad con él y vuelve este año a apoyarlo, mismo en 2018 no estuvieron con él. Los feminismos, un actor político nuevo realmente en toda la política regional, tanto por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, como por la lucha a favor del matrimonio igualitario, lucha del movimiento feminista. Y los ambientalistas, que hay mucho que, vienen reclamando, con obvias razones, para que se le vuelva a financiar a la crisis que ocurre en el Amazonas hace varios años. Estos sectores están enfrentados entre sí, tienen mucha tensión, muchas diferencias, tanto políticas como ideológicas, como culturales, como sociales. Pero todos estos sectores comparten el mismo objetivo. El mismo objetivo que es, o era, pero bueno, sigue siendo, superar al Brasil de Bolsonaro, dejarlo atrás y construir un nuevo Brasil. Con ese objetivo en común acordaron respaldar la candidatura de Lula. Es su objetivo y lo lograron. El desastre que fue el gobierno de Bolsonaro hizo que se unan, porque en otro contexto no lo hubiéramos visto. No hay que olvidarse que hace 4 años, cuando Bolsonaro fue electo, el PT estaba en una crisis interna feroz, Lula estaba preso, y no hay ningún político del petista capaz de afrontar esta elección. O sea, la elección de 2018 y prepararse para la del 2022, digamos. Porque en 2018, al ser encarcelado Lula, el PT, como digo, estaba en una crisis interna y no había un candidato capaz. El que deciden imponer de alguna forma, o imponer como candidato en la votación interna del partido que se elige, es a Fernando Haddad. Haddad es un gran político, pero no tiene el carisma de otros políticos del PT. Es más, esto dato que menciono, en 2014, cuando Dilma es reelecta, tiene el apoyo del centrado. El centrado luego voy a explicarles qué es. Pero ahí Dilma logra con un amplio abanico de partidos ganar la elección. En la elección del 2018, Haddad va únicamente de candidato por el PT y el Partido Comunista. Y creo que hay un partido más ahí de centro apoyándolo. Entonces había sido una elección durísima, y cuando pierde el PT esa elección con Bolsonaro en 2018, no hay ningún candidato, no hay ningún político ni política en el PT pensando en quién podría ser el candidato de cara al 2022. Podemos decir también que fue una elección. Hay una gran diferencia entre la elección de 2018 y 2022, por los motivos que digo, y también porque en esta elección está Lula nuevamente. Iba a ser candidato en 2018, no pudo ser por la cárcel, principalmente por esos motivos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la campaña de Bolsonaro, y que se entiendan los errores que cometió y que llevaron a que ahora pierda la elección. Volvimos. Como decía, Bolsonaro llegó al gobierno en 2018, hace ya 4 años. Llegó al gobierno, como decía, con un PT en una crisis interna, y él salió muy favorecido de eso. Ahora, enseguida que llega al gobierno, en 2018, empieza a cometer muchos errores. Porque, por nombrar uno que van a encontrar en común, capaz con lo que decía antes de Johnson en el anterior video, hablando de la crisis del Reino Unido, cometió un error negando la pandemia de COVID, apología a la dictadura militar. Él, toda su presidencia alardeó diciendo: soy un militar orgulloso, actuamos contra la violencia guerrillera, apología a la dictadura militar. Recortes en educación, cosa que hizo que pierda mucho apoyo, y de financiación de las políticas ambientales. Estos motivos llevaron a que pierda mucha legitimidad, siga manteniendo capaz el poder, porque, como digo, llegó en 2018 y las elecciones fueron este año, pero ya hizo que en las elecciones
que hubo en 2020 a las alcaldías, prácticamente pierda por lejos, es más, Bolsonaro durante toda su presidencia no tuvo partido político. Él llega por el Partido Social Liberal, un partido de centro derecha que viró hacia la extrema derecha cuando él llega a la presidencia, pero es un partido que lo echa. Prácticamente él en el cargo, en ese partido dura un par de meses y cuando empiezan a ver su discurso lo echan. Él intenta crear un nuevo partido, una sesión de este partido combinado con otros partidos más de centro derecha, extrema derecha, no lo logra y tiene que afiliarse este año al Partido Liberal. Bolsonaro este año tuvo que moderar mucho su discurso, porque en la campaña de 2018 fue una campaña que se dedicó con brutalidad a atacar a la izquierda, a los feminismos, al ambientalismo. Bueno, otro motivo capaz que se puede nombrar ahí es justamente el negacionismo del del cambio climático. Fueron motivos que fueron debilitando su imagen ante tanto la población interna de Brasil como hacia el mundo exterior. Este año, como digo, al moderar su discurso, consiguió lo que se llama como voto vergüenza. Es decir, gente avergonzada de haberlo apoyado en 2018 que ahora dice que no lo va a votar y lo termina votando, o gente diciendo soy apolítica, me da lo mismo Lula o Bolsonaro. Bueno, quienes miren desde Argentina van a entender que algo parecido pasa acá cuando dicen yo no soy peronista ni macrista, soy apolítica. Bueno, no, sos macrista. Es decir, ser apolítico es un acto político. Y Bolsonaro al moderar su discurso consiguió estos dos apoyos. Y él también consiguió el apoyo de gente que capaz no comparte la totalidad de su pensamiento o una parte, pero lo apoya porque se creen todas las mentiras en las que lo acusan a Lula. Son motivos por los cuales Bolsonaro logró este año tener también una gran elección. Y 4 años después de la gestión de Jair Mesías Bolsonaro, podemos hablar de una pésima gestión en salud durante la pandemia. Hubo 4 ministros de salud, 1 militar hubo. O sea, Lula en el último debate le dijo, usted no sabe manejar la salud, usted no sabe salud. Y tiene razón Lula. Realmente el hombre hizo un desastre de gestión de salud. Una caída histórica del poder adquisitivo de los brasileños, porque Brasil se caracteriza por ser uno de los países con mejores sueldos de la región, con Bolsonaro cayó en picada, y un deterioro democrático sin precedentes. Realmente fue un desastre el gobierno de Bolsonaro para Brasil. No fue como podemos analizar otros gobiernos de centro derecha que fueron un desastre, pero estaban ya en un país con ciertos conflictos y los empeoraron. Claramente un ejemplo podría ser Uruguay, que tiene un gran índice social, pero económico vino desde abajo. Podemos hablar también de los países de Centroamérica. Bueno, no, Bolsonaro agarró un Brasil que venía en caída, pero se seguía manteniendo en alza por ser una de las grandes potencias del mundo, y empeoró. Y también lo que se puede decir es, cuando llega hace 4 años al poder, llegó hace 4 años al poder, y este año pierde, pero queda muy bien parado. O sea, 13 gobernadores va a tener Bolsonaro o sus aliados o el Partido Liberal y aliados. Entonces no es que él ahora, todavía presidente, pero bueno, casi expresidente, a partir del 1 de enero, cuando suma Lula, deja el gobierno y ya no quedó con poder. El tipo sigue manteniendo un poder, como digo, 13 gobernadores, y bueno, y eso lo pueden ver en el video anterior, quedó con, por si fuera poco, la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores. Y con eso le pueden entorpecer muchas cosas al gobierno de Lula. Entonces, Bolsonaro deja el gobierno, pero no lo deja mal parado, no lo deja como un cargo así nomás, no lo deja sin poder, lo deja muy bien parado al gobierno. Entonces podemos decir que fue un pésimo gobierno, pero él supo arreglarlo para mejorar, no arreglar el gobierno, pero sí arreglar su imagen de cara a la segunda vuelta, para poder hacer una gran elección, y terminaron siendo menos de 2 millones de votos los que se llevaron. Entonces, gran elección de Bolsonaro,
ante un Lula que no creció mucho, creció algo, pero no creció mucho, y Bolsonaro sumó 7 millones de votos. Vamos a volver un poco ahora con el PT para que se entienda, porque es eso, la elección no solamente la ganó Lula, sino que perdió el actual presidente, y quiero que se queden con esa frase: ganó Lula y perdió Bolsonaro, pero no perdió por poco. Digo, no perdió por mucho, perdió por poco y mantiene mucha influencia Bolsonaro. Así que pasemos a hablar de nuevo del PT ahora. Acá estamos de vuelta para seguir con el PT. Como decía, el PT llega, como dije al comienzo, el PT llega luego de hace 4 años estar en la ruina, y llega con ni más ni menos que su líder Lula a la presidencia. Lula, que tiene una historia de vida de película. Es más, existe una película que se llama Lula, hijo de Brasil, que cuenta la historia de Lula hasta 2009. Lula perdió 3 elecciones. Perdió la elección de 1989, de 1994 y 1999 hasta ser electo presidente en 2002. Dejó la presidencia en 2010 y tuvo cáncer. En 2017 murió su entonces esposa. En 2018 fue encarcelado por el lawfare, y estando preso vio cómo morían el hermano y su nieto. Y bueno, y ni más ni menos que él, después les voy a leer frases que dio en su discurso ganador este domingo, vio cómo llegaba al poder Bolsonaro, porque él lo dice siempre: la familia primero, pero yo soy un militante y sufrí mucho más sufrí como perder a mi familia, perder a Brasil. Entonces Lula renace como el ave fénix de las cenizas ahora. Realmente pasó de estar hace 4 años acabado a lo liberan de la cárcel el 8 de noviembre de 2019, y al toque que lo liberan empieza la campaña que lo lleva ahora a ser nuevamente electo como presidente del Brasil. O sea, no es que Lula bajó los brazos, dejó... No, él lo liberan, y enseguida que lo liberan empieza a prepararse para retomar la presidencia una vez más, porque sabe que es el único que puede afrontar este duro momento de Brasil, ¿no? El nuevo gobierno que va a dirigir Lula como presidente tiene difíciles tareas, pero bueno, para nombrar algunas son: sacar de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Entendamos, Brasil tiene 217 millones de habitantes, o sea, tener cerca de, digo más de 30 millones, creo que la última estadística va que son 50 millones de habitantes los que están en la línea de pobreza y entre la indigencia. Entonces, realmente va a tener que lidiar contra la pobreza, una pobreza histórica en Brasil. Lula, si antes de su mandato, de que llegara al gobierno en 2002, ya era una pobreza alta, esto la supera por lejos. Tendrá que aumentar los sueldos, porque como decía antes, el sueldo en Brasil hoy por hoy está en su número más bajo históricamente. Solucionar la crisis medioambiental, porque parece una boludez el medio ambiente, pero es gravísimo, y Brasil es donde se encuentra el Amazonas. O sea, como digamos, el pulmón del mundo se encuentra en Brasil, y Bolsonaro lo ignoró, y Lula ahora tiene que retomar las políticas medioambientales. Democratizar los 3 poderes del Estado, o sea, se entiende, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, 3 poderes totalmente corrompidos. Y enfrentar los discursos de odio y la violencia que hay actualmente en Brasil. Porque la violencia y los discursos de odio parece un fenómeno que ocurre en Argentina o en Brasil, pero es un fenómeno global. Y en Brasil en estos 4 años empeoró. Realmente no había violencia política en Brasil y en la región, podemos decir, porque en los países de la región no se veía violencia política. Ahora se ve una violencia política sin precedentes. García Linera, el ex vicepresidente boliviano, en Crónica Anunciada, dijo que las nuevas autoridades tienen que transformar lo heredado y no gestionarlo. Que eso es algo muy a tener en cuenta, porque mucha gente creería, bueno, van a tener que gestionar, intentar solucionarlo. No, y a lo que se refiere García Linera con esto es: tienen que transformar. Brasil no está en un momento en el cual haya que gestionar. Hay que transformar un contexto de mierda en el cual está el país, perdón el exabrupto,
pero me salió decírselos así. Realmente, como digo, como vamos viendo con lo que tiene que solucionar. Pero estos objetivos no los puede lograr únicamente Brasil por la Esperanza o el PT. Va a tener que negociar con este sector de la política que nombraba anteriormente, el centrado. ¿Y qué es el centrado? Son un grupo de partidos de centro izquierda y centro derecha que siempre suelen ser investigados por la justicia por estar metidos en algún negocio turbio, bueno, esas cosas que a quienes estudiamos ciencia política, si somos militantes, no nos gustan de la política. Este sector está compuesto principalmente, no es que es una alianza de partidos, se llama así, pero son partidos, como digo, de centro izquierda y centro derecha. Está compuesto por el Partido Social de la Democracia Brasileña, que, como hablaba en los videos anteriores de Brasil, es un partido de centro derecha, aunque se llame así. El Partido Progresistas, Republicanos, União, que es el Partido Nuevo, el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido Laborista Brasileño. Estos partidos van a tener que ser quienes le den el apoyo a Lula, porque Lula sin estos partidos no puede gobernar, o mejor dicho, le costaría mucho gobernar. Y estos partidos tienen gobernaciones, tienen gran parte de los diputados y senadores que no son ni del PT ni aliados, ni del Partido Liberal de Bolsonaro. Entonces Lula tendrá que negociar con ellos para llevar a cabo muchas políticas de gobierno. Antes de pasar a mi opinión, vamos a hacer un breve repaso. Lula gana esta segunda vuelta por un estrecho margen, un 50,9% de los votos contra el 49,1% de los votos. Como decía, fue la elección más polarizada en la historia de Brasil, menos de 3 millones de votos se sacaron. O sea, fue muy poco, una elección muy polarizada. Y Lula, en su discurso de victoria, como decía que les iba a leer, les voy a leer distintas frases que dijo en su discurso en su búnker en San Pablo. En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó bien en claro que desea más y no menos democracia, desea más y no menos inclusión social y oportunidades para todos, desea más y no menos respeto y entendimiento en los brasileños. El pueblo brasileño mostró hoy que desea más que el derecho a protestar, que tiene hambre, que no hay empleo, que su salario es insuficiente para vivir con dignidad, que no tiene acceso a salud y educación, que le falta un techo para vivir y criar a sus hijos con seguridad. Quiere tener salud, educación, políticas públicas de calidad, quiere libertad religiosa, quiere libros en vez de armas, quiere al teatro, al cine, tener acceso a todos bienes culturales, porque la cultura alimenta nuestra alma. Mis amigos y amigas, a partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas. Y no solo para quienes votaron en mí. No existen dos Brasiles, es un único país, un único pueblo, una gran nación. El desafío es inmenso, es necesario reconstruir este país en todas sus dimensiones. La economía, la política, la gestión pública, la armonía institucional, las relaciones internacionales y sobre todo el cuidado con los más necesitados. Nuestra lucha por un Brasil más justo será hasta el fin de nuestras vidas lo que envejece a una persona que no es la edad que tiene, es la falta de motivación para la lucha. Brasil es mi pueblo, es mi causa y combatir la miseria es la razón por la que viviré hasta el fin. Con estas palabras Lula da a entender que es consciente de que asume en un contexto con muchas dificultades en Brasil y tiene que gobernar en un contexto muy distinto al que asumió en 2002. Como dice él en el discurso, no va a buscar gobernar para ciudadanos de la favela, ciudadanos que vienen en barrios ricos, obreros y empresarios, izquierda o derecha. Va a querer gobernar y quiere gobernar para todos. La va a tener muy difícil. Llegamos al cierre y con eso les voy a dar mi opinión final. Les voy a dejar el link al discurso ahora cuando lo encuentre, así pueden ver el discurso completo, porque estos son algunos de los recortes que yo más. Para cerrar, como siempre, les agradezco por haber visto el video. Si les gusta, pueden darle me gusta, comentar la opinión que tengan, suscribirse al canal. Ahora se viene un par de videos de contenido nacional, porque hay mucho contenido internacional y es el objetivo central del canal, pero también es de política nacional, no hay que olvidarse. Hablo de Argentina, ¿no? Aunque lo que pasa en el mundo también afecta a nuestro país, pero bueno, se entiende. Va a ser un gobierno difícil para Lula. Va a ser un gobierno difícil, complicado, pero hay que tener esperanza, porque la vuelta de Lula al gobierno
o mejor dicho, bueno, sí, la vuelta de Lula, la llegada del PT nuevamente a la presidencia de Brasil, reconfigura totalmente el continente en en todo su esplendor, digamos. Prácticamente quedan Paraguay, Uruguay y Ecuador de centro derecha y el resto centro izquierda progresistas. Mucho gente de extrema derecha, facha, estuvo diciendo que, bueno, es la vuelta del socialismo. Bueno, no, no es la vuelta del socialismo. Este Lula no es el Lula de hace 20 años, que realmente era un Lula mucho más del pueblo. Este Lula es del pueblo en sus orígenes. Ahora en la campaña claramente te das cuenta que Lula no es el Lula de hace 20 años y que es un Lula muy distinto. Yo con esto prácticamente lo que quiero decir es: Argentina tiene las elecciones del año que viene, veremos qué pasa. Hoy Cristina indirectamente lanzó su precandidatura. El panorama en América Latina da señales de esperanza. La victoria de Lula es muy buena para el Brasil, propiamente dicho, y para la región. Para cerrar, para que no se alargue mucho el video, yo les voy a decir, tengo fe y esperanza, sí, sin creer en nada, ¿no? Bueno, en realidad soy agnóstico, pero bueno, ese es otro tema. Nada, digo, hay que tener fe y esperanza que vivimos un tiempo histórico. Está bien, no era lo de hace 10 años, 10, 12 años, que teníamos a todos los grandes en la región, teníamos a Hugo, teníamos a Fidel, teníamos, bueno, mismo a Lula de presidente, teníamos a Evo, a Lugo, bueno, Néstor y Cristina acá, teníamos a Correa, por nombrar a algunos, aunque creo que nombré a todos. Pero hay que tener esperanza porque sí, no es lo mismo de antes, pero es un momento para tener esperanza, para tener fe, para tener confianza que por lo menos acá en Argentina y en la región hay 2023 y hay futuro. Hay futuro, tenemos que luchar porque vivimos en un continente totalmente desigual. Hay que luchar para convertirlo en un continente todo el pueblo, como tanto le gusta decir todo socialista, bueno, todo rojo, les gusta así. Hay que lograr hay que conseguir el objetivo de la unidad latinoamericana. Realmente, como digo, soñar no cuesta nada, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe. La victoria de Lula cambia muchas cosas. Realmente yo creo que va a ser un gran gobierno. Capaz tiene sus dificultades, como dije antes, en cerrar algunos acuerdos, pero y no va a ser lo mismo que, como decía, hace 20 años, pero realmente es un cambio de paradigma para un país que está tan destrozado como Brasil por la pésima gestión de Bolsonaro y claramente el desastre que fue la breve gestión de Temer post golpe de estado a Dilma. Yo me despido acá, espero que hayan disfrutado el video. Si les gusta, compartan, denle me gusta, comenten y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, que ya vamos a ir viendo de qué sale. Un abrazo grande y que tengan un hermoso fin de semana.